Anderson también les va a decir que al final de la edad arcaica, en el 400, se va a producir un doble proceso en las ciudades griegas que va a provocar cambios en lo político, en lo económico y en lo social, ¿no? Las actividades comerciales de estas ciudades-estados van a ser cada vez más grandes, con lo cual la economía monetaria y la economía de estas ciudades va a crecer exponencialmente. Esto significa aumento en el comercio, pero también significa aumento en la población global de Grecia. Es decir, crecen estas ciudades, no solamente crecen en actividades comerciales y en poder económico, sino que también crecen en número de habitantes. ¿Sí? Ahora, le generó a ellos, les va a explicar a ustedes Perry Anderson, a estas ciudades, un problema el crecimiento de esta población. ¿Por qué? En primer lugar, la aristocracia, las familias aristocráticas son cada vez más grandes, con lo cual el poder económico, político y social hay que dividirlo cada vez entre más familias, ¿sí? Que pertenecen a los mismos, o sea, la nobleza tiene hijos y esos van a tener más hijos y así, o sea, se van a agrandar en número y entonces se va a tener que distribuir en cada vez más personas. Pero además, también va a haber que organizar y alimentar a cada vez más personas. Estas ciudades-estados en número funcionaban perfectamente cuando eran más o menos chicas. Estamos hablando entre de 5.000 a 10.000 personas. Pero el crecimiento económico y el enriquecimiento de la aristocracia tradicional y el crecimiento de la ciudad-estado hicieron que aumentara la población y eso puso en riesgo o empezó a poner en riesgo a la propia sobrevivencia de la ciudad-estado. Nos demuestra, les va a decir a ustedes Perry Anderson, los límites de la economía arcaica, en el sentido que la explotación y la organización de la explotación del excedente dependía o no era muy compleja, venta, o sea, productos básicos, venta y actividades comerciales, y cuando eso aumenta no se puede redistribuir, no hay una diversificación de las actividades, es una actividad que genera casi todo el producto social, ¿se entiende? Entonces ahí tienen el límite de esa economía arcaica. ¿Cómo lo solucionan? Porque esto lo que hace es abrir una gran crisis social en el 400 a.C., una crisis económica y política que va a tener que reinventar, estas sociedades van a tener que reinventar o encontrar soluciones porque estos límites van a provocar tensiones y crisis entre la clase rural más pobre, ¿sí? Pero además la aristocracia, que al ser el número más grande, también va a perder cada vez, va a desconcentrarse el poder concentrado que tenía. Entonces, para evitar el sistema económico, para evitar esta crisis, perdón, del dominio aristocrático, hay 4 soluciones, 4 procesos que ustedes van a verlo en Perry Anderson, que estas sociedades se dan y que van a repercutir en lo que es la Grecia clásica. En primer lugar, la colonización, luego la codificación de las leyes, luego las tiranías y por último la esclavitud. O sea, esos 4 procesos históricos lo que hicieron es superar la crisis de dominio aristocrático, pero transformaron a la sociedad, tal como vimos la organización que recién les acabo de describir, la transformaron de tal forma que
pasó a ser otra cosa, y es lo que nosotros vamos a ver en la clásica. Esos procesos son parte del origen de la democracia, del intento de democracia, como lo llama Perry Anderson, del experimento político, social y económico y cultural que fue la democracia en Atenas. Entonces, vamos a ver proceso de colonización, la codificación de las leyes, qué reformas hicieron los tiranos y todo esto cómo contribuyó para que Atenas y las ciudades-estado griegas, Grecia, pase a tener desde un modo de producción campesino a un modo de producción esclavista. A ver qué es la colonización para los griegos, ¿sí? Para solucionar el tema del aumento demográfico, que es lo primero que se manifiesta en el crecimiento de esta ciudad-estado, lo que encuentran es, bien, ¿cuál es el problema? Hay mucha gente. ¿Cuál es la solución? Echar a la gente. O sea, si la ciudad-estado funcionaba bien con 10.000 habitantes y hoy somos 15.000, hay que echar a 5.000. El tema es que no se los puede echar así nomás. Entonces, ¿qué idearon? Ustedes lo van a leer, obviamente, en Perry Anderson. Idearon campañas de colonización en el sentido de que empezaron a ir a otras islas o a otros lugares en los diferentes territorios donde ellos ya comercializaban y fundaban nuevas ciudades-estado. Entonces, esa colonización, la fundación de nuevas ciudades-estado, donde iba la gente que sobraba de la ciudad-estado original, funcionó como válvula de escape o válvula de seguridad para mantener el orden en las distintas ciudades. Entonces, ese movimiento que es mal llamado colonización, porque nos remite a lo que nosotros estamos acostumbrados a conocer como colonización, más que colonización es un traslado de la población sobrante a regiones nuevas. Salen de una ciudad, crean otra ciudad en otro territorio y empiezan y fundan y se organizan de la misma manera que la ciudad originaria. Ahora, entre la ciudad originaria y la ciudad nueva no hay ninguna relación. No es que de la ciudad original, la ciudad nueva va a depender de la ciudad originaria, no. Por eso está mal llamado decir colonización, ¿no? No es que la ciudad originaria coloniza y se apropia de los recursos o tiene que tributar, no, para nada. La ciudad nueva va a funcionar como una ciudad independiente. Se va a organizar muy parecida a la ciudad originaria, pero no va a tener relación en cuanto a tener obligaciones de tributo u obligaciones económicas. Obviamente que van a quedar lazos, porque lazos familiares, porque los que se van son de todos los grupos sociales. No es que solamente se va el demos, el pueblo. Se van del pueblo y también aristócratas. ¿Formaban una ciudad ya formaban una? Depende. Nunca una ciudad, porque no estamos hablando todavía de ciudades-estado que tuvieran conformación de ejércitos grandes. No estamos hablando de conquista a través de la guerra. Algunas tomaban y se instalaban en regiones donde habían algún asentamiento que podían fácilmente dominar. En general, elegían los lugares donde atracaban o por primera vez, digamos, sus actividades comerciales, y no era una ciudad poderosa, no atacaban o no se asentaban en ciudades que estuvieran ya conformadas, porque no tenían ejército. ¿Sí? Básicamente por eso, sino que formaban. Por eso ustedes van a ver cómo los griegos empiezan a empiezan a poblar regiones que no estaban muy pobladas o había asentamientos tribales y no ciudades-estado. Uno de los puntos que fundan y que al día de hoy es maravilloso, cuando uno va a Sicilia y ve las ciudades del sur de Italia, dice, bueno,
¿Y cuándo pasó esto? Porque uno está acostumbrado a pensar en el desarrollo del norte de Italia, en Roma, en Florencia, ¿sí? en Milano. ¿Y qué pasa con el sur? El sur es maravilloso. ¿Por qué? Porque son estos primeros asentamientos de ciudades-estado griegas y son griegos y no romanos. Roma después los conquista, obvio, como conquistó todo, pero son ciudades que empiezan a funcionar y a tener relación con todo lo que es, con Grecia, las ciudades-estados arcaicas, y obviamente después van a tener más relación cuando aparece, digamos, cuando la Atenas clásica va a dominar todo el Oriente y todo el Mediterráneo. Pero por eso también el término colonización no es muy correcto, pero ellos mismos lo denominaban colonización. Lo que pasa que en la modernidad la palabra colonización adquirió otro significado, ¿sí? El problema es nuestro, no de los griegos, obviamente, como siempre. Pero digamos, ustedes acá en el mapa pueden ver todas esas oleadas. Hubo como 4 oleadas de diferentes, desde diferentes ciudades iban a distintas regiones y asentaban desde todo el sur de Italia hasta lo que después conocemos con la España, lo que va a ser, lo que hoy es España y luego va a ser la Hispania romana, pero guarda, siempre quedándose en la costa del Mediterráneo. No se adentraron en esta colonización y en esta fundación de ciudades, no se adentraron hacia el continente, ¿sí? Lo que nos va a mostrar la no solución de este problema es que el problema no es la cantidad de personas en realidad, el problema es el límite que tiene la organización del producto social, del excedente, es decir, la organización político y social puesta o que tiene el eje solo en la actividad económica y que beneficia solamente a esta aristocracia que gobierna, ¿sí?